Hola gente, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Galeno. En esta oportunidad vamos a ver la integración de la unidad problema número 1 del área de nutrición. Esta unidad problema que tiene como eje principal la energía. Cómo recibimos esta energía por parte del universo y cómo esta energía fluye a través de nuestro entorno hasta el momento que ingresa y sale de nuestro cuerpo. Bueno chicos, arrancamos con la unidad problema. ¿Cómo podemos comenzar hablando de esta unidad problema? ¿Cómo podemos engancharnos y meternos a lo que es el tema principal, que es la energía? Bien, podemos comenzar hablando y decir que el ser humano desde tiempos remotos siempre se caracterizó o se diferenció del resto de los seres vivos por ser un ser simbólico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un ser simbólico? Nos estamos refiriendo a que el ser humano en sí siempre tuvo la necesidad de darle un significado a todas las cosas, a todos los fenómenos que veía, a toda la materia que le rodeaba. Bien, el ser humano vio una piedra y le dio un significado a la piedra, vio un árbol y le dio un significado al árbol, vio al sol, le dio el significado al sol, porque el ser humano necesita darle una explicación a todos los fenómenos que le rodean. Bien, entonces el ser humano no solamente le da un significado a los fenómenos que puede ver, sino que el ser humano intenta darle un significado a esos fenómenos que ocurrieron en algún momento y el cual él mismo no tiene los argumentos biológicos como para poder sostenerlo. Como por ejemplo, ¿cuál fue el origen de la vida? ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Son preguntas que el ser humano no se puede responder, pero sí elabora determinadas teorías como para intentar acercarse a la verdad. Pero una teoría no sería la verdad absoluta, ¿no? Solamente es una teoría. Entonces, a partir de todos los fenómenos que el ser humano no ha podido encontrar explicación, hay una pregunta que siempre se hizo el ser humano. ¿Cuál fue el origen del universo? ¿Cómo fue el origen del universo? Bien, entonces existen diferentes teorías que intentan explicar este fenómeno del origen del universo. Podemos irnos a la teoría que quizás es la más universal, si se puede decir, que sería la teoría creacionista. ¿Qué significa, chicos, la teoría creacionista? De que vino un Dios todopoderoso y creó a Adán y a Eva, y a partir de Adán y Eva nosotros obviamente pudimos subsistir en la Tierra durante millones de años, ¿bien? Que Dios creó al universo y al planeta Tierra, los creó en 7 días. En realidad lo creó en 6, dice, y el séptimo descansó. Eso también forma parte de la teoría creacionista del universo, ¿bien? Pero acá, en esta unidad problemas, nos vamos a referir a otra teoría muy importante, que es la teoría del Big Bang, ¿bien? Cuando hablamos de esta teoría, se dice que todo se generó a partir de una inestabilidad atmosférica que había entre las diferentes presiones que hay en el universo, y eso hizo posible que este explotara. Bien, cuando este explotó hubo una expansión de energía, porque había una gran energía contenida en el universo que hizo posible que esta energía se expanda hacia el entorno del universo. Bien, se dice que dentro de esta energía habían átomos, moléculas que se expandieron por todo el universo. Bien, que se expandieron, y al mismo tiempo esos átomos y esas moléculas fueron los que formaron las primeras estrellas y los primeros planetas que conocemos, o los primeros planetas que existieron en ese entonces. Es por eso que a partir de la creación de los planetas comenzamos a surgir nosotros, los seres humanos. Bien, es por eso que la unidad problema nos dice que somos polvo de estrellas, porque a partir, chicos, de una determinada explosión, los primeros átomos y las primeras moléculas formaron las estrellas y los planetas, y a partir de esa formación de estrellas y planetas pudimos formarnos nosotros. Por eso se dice que somos polvo de estrella. Bien, si hablamos de la teoría del Big Bang, entonces afirmamos, o estamos en condiciones de afirmar, que hubo una expansión de energía. Esta expansión de energía, bien, creó un flujo energético, creó que una determinada energía o varias energías fueran o se dirigieran en una determinada dirección. Bien, entonces, cuando estas
cuando estas energías van hacia una determinada dirección, van a llevar una determinada velocidad y van a llegar hasta un punto en el cual esta energía puede acabarse, bien, puede rebotar y volver o puede transformarse. Entonces, a lo que voy, ¿realmente se acaba la energía? Bien, ¿realmente se transforma o solamente rebota y vuelve al estado de origen? ¿Hay alguna ley que respalde esto? Obviamente ahí hablamos de las leyes de termodinámica, ¿bien? Entonces hablamos de la primera ley. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de la primera ley? ¿Qué nos decía? Que la energía no se crea ni se destruye, sino que ¿qué? Se transforma, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con esta energía? No se termina en ningún momento y no rebota, como dije hace un rato, ¿bien? Simplemente, al llegar a un determinado cuerpo, esta energía lo que hace es transformarse en otra para poder ingresar a este cuerpo, y al salir de un cuerpo lo que hace es transformarse para poder salir, pero nunca va a ser la misma energía que ingresa que la que sale. Bien, entonces por eso nosotros con la primera ley de termodinámica respaldamos ese argumento. ¿Cuál sería la segunda ley de termodinámica? Es la ley que afirma de que cada vez que un cuerpo realiza trabajo con una determinada energía, parte de esa energía se desprende como calor, y en el cuerpo humano el calor es una energía inaprovechable, ya que no se puede volver a formar trabajo con ese calor. Eso se denomina, chicos, entropía. Entonces, cada vez que hablemos de entropía, nos estamos refiriendo a la segunda ley de termodinámica. Bien, perfecto, ahí podemos meter termodinámica. Después, ¿qué decimos? Que esta energía, cuando llega al organismo humano, es capaz de almacenarse, o también es capaz de transferirse hacia otros cuerpos, ¿bien? O hacia otro tipo de materia, ¿bien? Entonces, ¿es la misma energía que entra que la que sale? Y la verdad que no. Entonces, la energía que llega, ¿bien? Es energía potencial, después se transforma en energía cinética, ¿bien? Entonces tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos. Por un lado, energía potencial, saber definirlo, y por otro lado, energía cinética. ¿Una energía puede ser cinética y potencial al mismo tiempo? ¿O necesita dejar de ser potencial para poder ser cinética? Bien, ¿una energía es lo mismo que esté en movimiento o que esté quieta? Bueno, esas son preguntas que ustedes se tienen que hacer al momento de estudiar energía potencial y cinética, chicos. No tienen que colocarse a hacer gráficos, ni dibujos, ni nada por el estilo, pero sepan mínimamente los conceptos de energía potencial y cinética, siempre y cuando comencemos a hablar de leyes de termodinámica, porque son conceptos muy preguntados en la mesa y no son conceptos difíciles. Bien, vamos con la segunda parte de lo que resta de la unidad problema, para ver qué otro camino podemos tomar también. Por las dudas, que no se sientan muy cómodos en este camino de la teoría del Big Bang, leyes de termodinámica, que es la parte de física, podemos irnos por otro lado que quizás les es más o les es de más agrado, ¿no? Seres humanos, si una mano gigante tapase el sol. Tengamos en cuenta que el ser humano, para poder llevar adelante sus actividades metabólicas o para poder formar ATP en un proceso llamado cadena respiratoria, necesita de oxígeno. ¿Y de dónde el ser humano obtiene el oxígeno? A partir de las plantas. Gracias a la subsistencia de las plantas en la Tierra, nosotros podemos disfrutar de oxígeno. Y las plantas al mismo tiempo dependen del sol. Bien, si las plantas no tienen sol, no pueden producir oxígeno, y si nosotros no podemos producir, no tenemos la disponibilidad de oxígeno, nuestras células no pueden producir ATP en la cadena respiratoria. Por lo tanto, la célula, al quedarse sin ATP, moriría directamente por hipoxia porque no tiene oxígeno. Bien, entonces eso es una respuesta válida si es que nos preguntan qué pasaría si una mano gigante tapase el sol. Bien, entonces ¿cómo podemos comenzar a hablar? Bueno, la vida en todas sus formas es completamente dependiente de la energía. Entonces todos los seres vivos necesitamos energía. Somos sistemas abiertos que necesitamos e intercambiamos energía. En este caso, las plantas necesitan de la energía solar. ¿Para qué? Para poder lograr formar glucosa, ATP y oxígeno. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual las plantas, a partir de los rayos lumínicos, pueden formar glucosa, ATP y oxígeno? Fotosíntesis. Entonces decimos las etapas de la fotosíntesis, lo que nos acordemos, pero lo principal es ¿qué es lo que me deja la fotosíntesis? Primero,
lo que hace posible, le deja glucosa a la planta directamente. Pero lo más importante, produce oxígeno y desprende oxígeno la planta, y ese oxígeno es aprovechable por el ser humano para poder utilizar su cadena respiratoria y generar ATP. ¿A partir de qué? A partir de hidrógenos que llegan desde el ciclo de Krebs y oxígenos que llegan de la atmósfera, ¿bien? Perfecto. Entonces, de la fotosíntesis vámonos por el lado derecho, y podemos decir que los animales se nutren energéticamente de estas plantas. Hay animales que comen las plantas directamente y consumen la glucosa que se encuentra en esas plantas. Bien, al mismo tiempo existen animales que se comen a esos animales que consumen a la vez esas plantas. Entonces nosotros podemos alimentarnos, bien, o consumir esta energía de manera tanto directa o de manera indirecta. ¿Cómo sería consumir la energía de manera directa de las plantas? Obviamente alimentándose a partir de las plantas. Bien, de esta manera se dice que los seres vivos se comportan como sistemas abiertos, ya que consumen energía y transmiten esa energía. Bien, entonces si nosotros comemos si nosotros comemos la planta directamente, estamos consumiendo la energía de manera directa. Pero ¿cómo podemos consumir la energía de manera indirecta? Comiendo o consumiendo al animal que consume esa planta. Eso significa estar nutriéndonos de manera indirecta. ¿Bien? ¿Se entendieron esos conceptos? Bien. Entonces, si nosotros comemos de manera directa, nos vamos a considerar seres herbívoros. Bien, si comemos de manera indirecta, nos vamos a considerar carnívoros. Bien, perfecto. Vamos por el otro lado. Si nosotros terminamos de hablar de la fotosíntesis, decimos que la fotosíntesis genera glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es un monosacárido que pertenece a la familia de los hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo formo el monosacárido? ¿De dónde lo obtengo? ¿Es necesario que este monosacárido atraviese una determinada digestión por el tubo digestivo para poder ser absorbido por el enterocito y atravesar el enterocito y después distribuirse al cuerpo? Bueno, es necesario que nosotros hablemos de metabolismo en esta unidad problema. Si no, podemos hablar también de metabolismo en la unidad problema número 5 tranquilamente. Y si no quieren hablar de metabolismo porque no se sienten cómodos, preparen metabolismo de manera apartada, y si se los preguntan, ustedes ya tienen una pequeña introducción de metabolismo, pero de manera aparte para que no se les mezcle o ustedes no terminen hablando de metabolismo cuando no quieren. ¿Bien? Bien, nosotros cuando consumimos nutrientes, chicos, consumimos nutrientes a partir de los alimentos, esos nutrientes me van a dar energía. Y esa energía que ingresan por los nutrientes, nuestras células las van a utilizar para poder formar ATP. A esto nosotros le vamos a llamar consumo energético externo, perdón, consumo energético interno. ¿Qué significa esto? Que yo voy a consumir nutrientes que obtuve a partir de los alimentos, pero esos nutrientes los voy a consumir dentro de la célula. ¿Bien? ¿Tenemos un consumo energético externo? Sí. ¿Cómo comenzamos a hablar de un consumo energético externo? De la siguiente manera. Podemos decir que el ser humano ha desarrollado sistemas de vida en los cuales consume energía para mantener, desarrollar sus sistemas culturales. ¿Cuál sería el consumo energético externo entonces? Crecer, mantener y desarrollar cultura. Entonces aquí podemos comenzar a hablar tranquilamente que toda la energía que está a nuestro alrededor, que está en nuestro entorno, el ser humano la aprovecha para desarrollar cultura. Bien, energía solar puede ser, energía mecánica, energía eólica, bien, energía térmica. Todos esos tipos de energía el ser humano las utiliza para desarrollar y crear cultura. Mientras que el único tipo de energía que el ser humano necesita u ocupa para poder generar energía para la célula son los nutrientes que consumimos a partir de los alimentos. Bien, entonces si se van por consumo energético interno y consumo energético externo, es muy probable, chicos, que lo manden por metabolismo. Así que bueno, elijan medianamente por dónde quieren ir. Bien,
¿Qué más? Eso simplemente, chicos, tratamos de encerrar la mayoría de los temas. No es una UP muy larga, pero sí una UP bastante complicada si es que nos trabamos un poquito en la mesa o mezclamos los conceptos. Ustedes elijan por qué lugar quieren ir, ¿bien? Pero recuerden, todo lo que es metabolismo podemos meterlo en esta UP o podemos meterlo en la unidad problema número 5 cuando comencemos a hablar de hígado. Bien, muchísimas gracias, chicos, por brindarme un poquito de su tiempo. Los veo en el próximo video de la unidad problema número 2 y si tienen que rendir, como lo digo siempre, muchísimos éxitos.